Creo que no hace falta, pero por si alguien no sabe quién es él, es Ignasi Beltrán, de Ruiz Heredia, es profesor de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universitat Oberta de Catalunya, a su vez es doctor de Derecho por ESADE, Universitat Ramon Llull, y tiene un magnífico blog que estoy segura que todos seguís, todos seguimos, los que nos dedicamos al derecho, al sindicalismo, simplemente al interés en la realidad, en la actualidad de la precariedad laboral, de entender sentencias que nadie entiende. Clicas ignasibeltran.com y entonces tienes allí una clase magistral y entendible de derecho del trabajo y de realidad social y jurídica. Él nos va a informar, a charlar, a ilustrar sobre el tema de la cesión ilegal, que en estas jornadas tienen como título la precariedad laboral en el siglo XXI, y uno de los temas indudablemente es la cesión ilegal de trabajadores, tema muy espinoso para todos nosotros, abogadas y abogados del sindicato, a veces incluso reticentes a plantear demandas, por la dificultad de acreditación, la dificultad de prueba que nos encontramos, a pesar de que la realidad es abrumadora. Y todo el tema que viene vinculado a cesión ilegal, centros especiales de empleo, empresas multiservicios, empresas de trabajo temporal, incluso cesión ilegal vinculada a administraciones públicas. Todos estos temas son el tema estrella de Ignasi y tenemos todos el gusto de poderle escuchar en esta charla. Muchas gracias, Ignasi. Bueno, ¿sí? ¿Se me oye? Bueno, muchas gracias por esta generosa presentación. No está pactada y me siento muy halagado por... ¿Se oye bien? ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias. Es una mala hora. Voy a tratar de... Yo hice una proyección de cómo cansados podía estar el foro, entonces he preparado una presentación con varios salvavidas, ¿de acuerdo? Para que si alguien tiene pequeños ataques de narcolepsia, pues pueda cogerse a un salvavidas, veréis. A mí me ha tocado, bueno, me pidieron o yo sugerí también hablar de un tema que yo creo que tiene múltiples aristas y yo voy a proponer algunas ideas, sugerencias, que quizá igual, no sé, quizá solventa alguno de los problemas que se han planteado en las sesiones que me anteceden. Son ideas atrevidas, podríamos decir quizá de frontera, por lo tanto muchas de ellas aún no tienen pronunciamientos judiciales firmes, pero creo que de eso se trata, es decir, de llevar el derecho hasta los límites razonables, ¿no? Y dentro de la dogmática jurídica, pues para ver qué margen de juego tienen, ¿de acuerdo? Mi presentación, me dijeron que había 3 pantallas y pensé, bueno, pues voy a jugar con el precio y no sé si se ve muy bien. Para el esquema que yo voy a seguir es, en primer lugar, el punto de partida. En segundo lugar, cuáles son los factores aceleradores que han hecho que el número de contratas se haya incrementado de una manera muy importante. En tercer lugar, algunos datos, porque creo que el otro día escarbando datos, pues dan algunas... evidencian unas realidades que a mí me han sorprendido. En segundo lugar, ¿cuál es la distinción entre una contrata y una cesión ilegal? En tercer lugar, ¿qué indicios podemos utilizar para poder identificar a una cesión ilegal de trabajadores? En tercer lugar, trataré de prestar atención en empresas multiservicios, pero si también me da tiempo en temas de cooperativas de trabajo asociado, cesión dentro del marco de las administraciones públicas, con todo el universo de los indefinidos no fijos, que eso daría para otra charla, y finalmente una valoración final. Bueno, este es un poco el esquema que yo voy a seguir, así que si yo iré avanzando, si alguien se pierde, pues la idea es un poco que os podáis ir enganchando, ¿de acuerdo? El punto de partida, y esto es una cuestión básica, es las empresas pueden realizar su actividad por sí mismas o encargando su ejecución a un tercero. Muy bien, bueno, esa es una opción que el Tribunal Supremo desde un primer momento ha ratificado como una opción lícita y desde el punto de vista constitucional perfectamente viable, ¿no? De hecho, dice el Tribunal Supremo, no es una actuación tolerada, sino una actividad legalmente regulada en desarrollo del principio constitucional de libertad de empresa. Este es el punto de partida, ¿de acuerdo?
La cuestión importante en otra sentencia, en esta del 2007, yo creo que da un punto, es decir, porque la cuestión fundamental está, bueno, dónde empieza la contrata y dónde empieza una cesión ilegal. Yo siempre a mis alumnos les digo que la contrata y la cesión ilegal son dos caras de la misma moneda, no puedes descartar una sin descartar, entender que existe una sin descartar la otra, ¿no? Pues en este caso, el Tribunal Supremo, en una sentencia posterior, dice que aquellas actividades inherentes al ciclo productivo también pueden ser objeto de una contrata externa, ¿de acuerdo? Es decir, en definitiva, lo que está permitiendo el Tribunal Supremo es que aquellas propias actividades que forman parte del núcleo de la propia actividad, es decir, del propio corazón de la empresa principal, también puede ser externalizada. Y ahí ya nos abre un campo de juego muy complicado, porque si yo puedo externalizar aquello que yo mismo hago, ¿dónde empieza una contrata lícita y dónde empieza una cesión ilegal? Como vamos a analizar, veremos que estos principios de partida se han visto potenciados, han habido una serie de factores aceleradores que han hecho que una serie de principios básicos hayan provocado una masiva extensión del número de contratas. De hecho, ya podemos hablar que el paradigma de las empresas es la empresa red. Todas las empresas, o yo diría que es decir, el paradigma del organizativo es la organización en empresas red, ¿de acuerdo? ¿Qué problema hay? Bueno, esto plantea una serie de riesgos para los trabajadores por todos conocidos, ¿vale? Aplicación normativa convencional peor, menor presión sindical, mayor porcentaje de contratación temporal, condiciones de trabajo peores, tanto en materia de seguridad social como de prevención de riesgos laborales, ¿vale? Es cuestiones por todos conocidas, ¿no? La cuestión es, muy bien, a partir de este principio, ¿qué elementos han hecho, qué factores han acelerado este principio constitucional, ¿no? Y es aquí donde veremos, y ya avanzo a la conclusión, es que tenemos un problema estructural. Tenemos un problema estructural. ¿Por qué? Porque veréis que hay una cascada de medidas, tanto jurisprudenciales como normativas, que han hecho que la existencia de contratas que estén al límite, ¿no?, entre lo que sería cesión legal-contrata, está en el orden de cada día, es decir, es el pan nuestro de cada día, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son estos factores aceleradores, ¿no?, que han hecho que el número de contratas haya aumentado tanto, ¿no? Primero, el artículo 42, la propia configuración. Segundo, la propia configuración del artículo 51 y 52 y su interpretación jurisprudencial. En tercer lugar, la propia configuración de las ETTs, ¿de acuerdo? Y ahora veremos por qué. Y en tercer lugar, la negociación colectiva, ¿vale? La combinación de todos estos factores han hecho que tengamos una tormenta perfecta, ¿de acuerdo? En cuanto al artículo 42, bueno, primero, no hay una limitación, como en el sector de la construcción, del número de subcontrataciones que una empresa puede hacer. Si yo puedo subcontratar actividades que forman parte de mi propio ciclo productivo y no tengo límite, fijaros que sucede una cuestión. En el momento que una empresa externaliza, somete ese servicio a la lógica del mercado. Luego, cualquier empresa compitiendo a precios, pues puede obtener esa contrata. Fijaros que en una lógica de mercado siempre se produce una espiral de insatisfacción crónica, porque a base de precios siempre podremos intentar competir, ¿no?, salvo que lleguemos a un límite del salario mínimo interprofesional, que parece que ya se está alcanzando, ¿no? En segundo lugar, otro factor, y este de origen jurisprudencial, la limitación de la responsabilidad del artículo 42. Desde el momento que el Tribunal Supremo acepta o asume la teoría del ciclo productivo versus la de las actividades indispensables, ¿qué quiere decir? Que solo aquellas actividades que forman parte de mi ciclo productivo entran dentro del artículo 42 y de las responsabilidades que describe. Por lo tanto, todo aquello que quede fuera de mi ciclo productivo estará exento de responsabilidad, al menos en el marco del 42. Otro aspecto importante, el concepto de salario. Bueno, el Tribunal Supremo ha hecho una interpretación bastante restrictiva del concepto de salario, no incluyendo a los salarios de tramitación dentro de este artículo 42. Y luego hay una cuestión importante. Fijaros que el 42 no extiende la responsabilidad a las partidas extrasalariales, entre ellas, por ejemplo, las indemnizaciones, ¿de acuerdo? Como sí sucede con las ETTs, ¿de acuerdo? Que sí que hay una responsabilidad subsidiaria, ¿no?, de la usuaria. Otro aspecto que ha tenido una importancia muy significativa, es decir, la posibilidad de celebrar contratos de obra o servicio vinculados a la duración de una contrata. Claro, en el momento que yo puedo hacer una contrata y contratar a trabajadores que prestan servicios a la cliente cuya duración es idéntica a la duración de la contrata, oye, pues entonces las contratistas tienen una flexibilidad de contratación fantástica, ¿no?
Otro aspecto, el propio Tribunal Supremo ha admitido validez de contratas, y aquí posiblemente sea un elemento muy importante, con organización, es decir, con una organización muy simple, por ejemplo, la limpieza. Claro, si nosotros estamos admitiendo que puedo celebrar contratas lícitas en la que lo que me está aportando la contrata es una cuestión prácticamente residual, la aproximación que estamos estableciendo con una cesión ilegal es prácticamente se están tocando, ¿de acuerdo? Y eso, por ejemplo, choca con la regulación prevista para las empresas de la construcción. En el artículo 5 de la ley de 5.2 de la subcontratación en el ámbito de la construcción no permite las contratas en las que lo que yo aporto sea simplemente los útiles como un martillo o herramientas mecánicas, ¿de acuerdo? Es decir, en el ámbito de la construcción, este tipo de contratas donde lo que yo aporto es muy residual, no se dice explícitamente, pero se está diciendo que se excluye porque es una cesión ilegal. Luego, mi pregunta es, y ahí lo lanzo, oiga, si en el ámbito de la construcción esto se excluye o no se permite porque probablemente esté muy próximo a la cesión ilegal, ¿por qué en el ámbito que no sea de la construcción admitimos contratas de limpieza? ¿No podríamos aplicar el artículo 5 por analogía? Es verdad que está una ley específicamente pensada para la construcción, pero bueno, la interpretación analógica yo creo que también da un poco de juego, al menos para plantearlo, ¿no? En cuanto a la... bueno, y luego el susto que nos dio, otro elemento, ¿no? El susto que nos dio el Tribunal Supremo al admitir que determinados tipos de contrato, como el contrato de agencia, quedara de facto excluido del artículo 42, ¿no? Eso, bueno, por suerte, en un plazo muy breve de tiempo, y aquí tenéis la referencia, corrigió su propia doctrina, pero claro, si determinadas contratas, simplemente por el tipo de contrato que yo hago, queda excluido del 42, pues entonces esto es un chollo, ¿no? O se suma al número de factores aceleradores, ¿no?, que han hecho que esto de las contratas pues se haya extendido muchísimo, ¿no? Bueno, si nos adentramos en el ámbito del artículo 51 y 52, pues resulta que la jurisprudencia ha admitido que la descentralización productiva puede ser una causa de resolución del contrato. Es decir, la propia decisión de la empresa de externalizar un servicio puede justificar que yo regularice la plantilla excedente interna. Bueno, yo creo que es un poco discutible, ¿no? También se ha admitido que el fin de una contrata, la jurisprudencia ha admitido que el fin de una contrata también justifica una resolución por causas de empresa. Lo que pasa es que, ojo, porque hay una sentencia muy interesante de este año del Tribunal Supremo de 1 de febrero, en la que viene a decir, bueno, ojo, es verdad que la extinción de la contrata puede justificar la resolución, pero usted me lo tiene que probar un poco. No me basta con que usted me diga en la carta que la principal ha rescindido la contrata, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ahí podría ser un elemento para declarar la improcedencia si no se ha detallado mínimamente esta cuestión, ¿no? Otro aspecto importante, fijaros también que la reducción del volumen de la contrata también ha justificado la posibilidad de resolver el contrato como por causas de empresa. Sí es cierto que aquí la jurisprudencia lo que ha hecho también ha sido excluir que la reducción de la contrata justificara una extinción como si hubiera terminado el contrato. Aquí sí que el Tribunal Supremo ha puesto un poco de freno, pues para evitar que por el mero hecho que la principal extinga o rescinda parcialmente la contrata, eso se convierta en una justa causa de extinción. ¿De acuerdo? Otro aspecto, aquí quizás es un caso muy particular, pero yo creo que también es interesante. Supongamos un pliego de condiciones donde la Administración decide reducir la actividad, ¿de acuerdo? Se produce una nueva adjudicación y la nueva contratista se encuentra como que tiene que asumir la plantilla de la anterior, porque así se lo establece el pliego, ¿de acuerdo? Entonces la nueva contratista dice, oiga, a mí me sobra plantilla porque usted me está dando menos trabajo, tengo la misma plantilla que antes, oiga, ¿por qué no me deja resolver los contratos por causas de empresa? Entonces el Tribunal Supremo dice, utilizando un argumento un poco discutible, dice, oiga, es que si no le permitiéramos a la nueva contratista resolver los contratos, resultaría que la antigua contratista tendría una ventaja competitiva, porque si la antigua contratista hubiera ganado el concurso, a ella sí que lo hubiéramos dejado resolver. En cambio, usted puede resolver los contratos
para mantener la ventaja, para equiparar la ventaja competitiva. Bueno, yo me he leído varias veces el 51 y el 52 y la ventaja competitiva no creo que esté en las concreciones de lo que es una causa de empresa. Porque si mantener las ventajas competitivas permitiera resolver los contratos, bueno, tendríamos un problema bastante importante. Pero aquí el Tribunal Supremo lo utiliza, ¿de acuerdo? Si nos vamos al ámbito de las ETTs, bueno, obviamente las ETTs, aquí sí que se ve muy pequeño, lo voy a ampliar un poco. Bueno, y este es un elemento clave, ¿no? De hecho, las ETTs, como sabéis, establecen un estatuto protector mayor que la contratación a través de una multiservicio, ¿sí? Es decir, casi a un trabajador es preferible que le contrate una ETT a que le contrate una multiservicio, sobre todo porque se le aplica la directiva, ¿vale? La directiva 2008/104, a la que haré referencia posteriormente, ¿no? ¿Y eso qué implica? Bueno, pues que hay que pagar el mismo salario en convenio, convenio extraestatutario, pacto de empresa, incluso algunas partidas extrasalariales, etcétera, ¿vale? Aquí la jurisprudencia ha hecho una ampliación de la protección de los trabajadores cedidos, ¿vale? Claro, eso ha tenido un efecto contraproducente. Bueno, contraproducente, ¿por qué? Porque ha hecho menos atractivas a las ETTs. Claro. Si las ETTs tienen que establecer todas estas garantías para los trabajadores cedidos y resulta que a través del 42 no tengo que respetar ninguna de las medidas de las ETTs, oye, pues esto es, ¿qué vamos a hacer? Pues todos a hacer contratas, ¿de acuerdo? Fijaros, por lo tanto, que hoy en día, y de hecho hay una sentencia de la Audiencia Nacional donde se plantea si una empresa multiservicio no está haciendo competencia desleal a una ETT. Y esto es un elemento importante, es decir, quizá fuera del ámbito social podría plantearse si quizá al Tribunal de Justicia de la Unión Europea hasta qué punto esto sería admisible, ¿no? Pero sobre esto ya, si da tiempo, me detendré con más detalle, ¿no? Otra cuestión importante es, bueno, la usuaria en el marco de una ETT, oye, tiene unas responsabilidades mayores que si se trata de una contrata. Lo cual, esto es otro elemento que hace que las contratas sean muy atractivas, mucho más atractivas que una ETT. Hay responsabilidades solidarias, subsidiarias, etcétera, ¿no? Otro elemento importante, y es que, como sabéis, si yo celebro un contrato temporal ilegal con una ETT, puede suceder que la usuaria incurra en una cesión ilegal de trabajadores. Luego, la celebración de contratos temporales, si no se ajustan a las causas del artículo 15 o a las disposiciones de la propia ley de empresas de trabajo temporal, ¿qué hace? Que, oigan, otra vez las ETTs tengan un régimen jurídico menos atractivo que el de las contratas. No estoy sugiriendo que las ETTs tengan un régimen igual al de las contratas, sino al revés, que las contratas tengan un régimen como mínimo similar al de las ETTs. Es decir, no estoy sugiriendo la devaluación a la baja, sino la equiparación a la alza, ¿no? Y otro aspecto que también se ha planteado anteriormente, para constituir una ETT hay que establecer unas garantías financieras, autorización administrativa, etcétera, etcétera. Y de hecho, ese es el intento del legislador para darle más atractivo. ¿Qué ha sucedido? Pues que no es suficientemente atractivo frente a un régimen jurídico que es el Far West, prácticamente. Pues no hay prácticamente regulación. Bueno, en cuanto a la negociación colectiva, bueno, la negociación colectiva también ha contribuido, o el régimen jurídico de la negociación colectiva también ha contribuido a la expansión de las empresas, de la utilización de las contratas, ¿no? Por ejemplo, sí que se admite, si bien es cierto que la jurisprudencia no permite que la extinción del contrato por una resolución sobrevenida total o parcial de la contrata, sí que es cierto que hay algunos convenios colectivos que sí que lo prevén. Y hay sentencias en suplicación que así lo han admitido. El problema es que al no concurrir, no se han dado los requisitos para poder llegar a casación y esos criterios están ahí, ¿de acuerdo? Y eso es un problema y eso contrasta con los límites que se establecen a nivel de fuera del convenio, ¿de acuerdo? Otro aspecto importante, bueno, se ha hablado mucho aquí, ¿no? La prioridad aplicativa del convenio colectivo de empresa, ¿no? Aquí hay una cuestión importante y es que, como sabéis, el Tribunal Supremo, el 23 de
de febrero del 17 dictó una sentencia un poco extraña porque venía a decir que, bueno, oiga, no vamos a declarar nulo todo el convenio porque nos hemos aquí puesto una palabrita, venía a decir esto, ¿vale? Entonces dice, oye, si luego ha habido una adhesión de trabajadores masiva al convenio colectivo, ¿cómo no vamos a declarar nulo todo el convenio? ¿No? Y habla del favor negoti, ¿no? El principio de conservación del negocio jurídico. Bueno, todos nos quedamos un poco parados porque, claro, viendo cuál había sido la evolución de la audiencia y del propio Tribunal Supremo, pues este bullet, ¿no? Esta seta aquí de repente, pues oye, planteaba una ruptura importante en lo que era la línea doctrinal, ¿no? Las sentencias posteriores del Tribunal Supremo parecía como que, oye, tiraban hacia atrás. De hecho, prácticamente ni la citaban, ¿no? Decían, bueno, esto como si no hubiera pasado, pero, con sorpresa, la sentencia de 20 de junio del 17 dice, oye, que eso que dijimos en febrero, oye, que sí que es una excepción, ¿eh? Es una excepción muy, muy particular, pero sigue valiendo. Luego, ojo, porque esa sentencia de febrero, pues no fue, digamos, flor de un día, sino que el propio Tribunal Supremo, al menos en esta sentencia de junio, la ha admitido como válida. ¿Vale? Admite que eso pueda ser una excepción. Sí que es una excepción que debe interpretarse restrictivamente, pero ahí está. No fue un error. No fue un error. Otro aspecto, bueno, ya se ha hablado aquí, ¿no? Sobre las empresas multiservicio y la actividad preponderante. Y a mí me gustaría enlazarlo con una cuestión, y aquí sí que está Albert, que es Albert Pastor, un verdadero experto, mucho más que yo, en temas de negociación colectiva, pero yo lanzo esta idea y, claro, y me voy a referir al tema de la contractualización del convenio colectivo, ¿vale? El Tribunal Supremo tiene 3 teorías sobre la contractualización del convenio colectivo. La contractualización desde el primer minuto, que es la sentencia de diciembre, y luego ha sacado 2 teorías más. La segunda es, la contractualización desde el primer minuto solo se produce si no hay un convenio colectivo de ámbito superior aplicable, ¿vale? Pero luego ha sacado otra teoría que dice la contractualización desde el primer minuto no es aplicable si hay un convenio colectivo de ámbito superior, pero hay determinadas condiciones que sí que se pueden contractualizar. Luego tenemos 3 teorías, la contractualización primer minuto, la contractualización condicionada y la contractualización espigueada, ¿no? Hay determinadas cosas que, oye, sí que las puedes contractualizar en función de si ese convenio colectivo de ámbito superior, pues es, para que nos entendamos, muy rácano, ¿vale? Pues bien, como hay 3 teorías, pues, oye, ¿y si yo he contractualizado desde el primer minuto de verdad? Y como pocholo llevo mi mochila a todos los lados. Oye, pues si yo he contractualizado desde el primer minuto, no me vengas con rollos de la prioridad aplicativa. Salvo que entendamos que, al ser una empresa multiservicios, no hay convenio colectivo de ámbito superior, porque no se me aplique. Pero oiga, si yo he aceptado la contractualización, es verdad que eso nos puede llevar a otro escenario complicado, ¿no? Es decir, bueno, es que luego, ojo, porque te van a modificar las condiciones vía 41. Es decir, eso es como... y ahora voy a poner un ejemplo un poco... imagínense que atacan a un país y decidimos defendernos de los invasores en nuestro propio país tirando una bomba atómica, ¿no? Oye, pues a los malos los matamos a todos, seguro. Pero la radioactividad que hemos generado es que hace que nadie pueda vivir aquí. Pues permitirme quizás una comparación un poco bruta, pero oiga, la sentencia de la contractualización desde el primer minuto, interpretada así, pues ha generado un poco de radioactividad. Porque según cómo se interprete, oye, el sistema de fuentes del derecho del trabajo chirría un poco, y leyendo los votos particulares parecía que muchos magistrados así lo pensaban, ¿no? Sí que es verdad que luego el Tribunal Supremo lo ha matizado, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejo, ¿no? Al menos para el debate, ¿no? Otro aspecto muy, muy controvertido, oiga, es que resulta que la sucesión de plantilla vía convenio colectivo, pues oye, resulta que los tribunales son un poco reacios a aplicar el artículo 44, ¿vale? Es decir, a entender que hay una subrogación de empresa. Dice, no, hombre, y cuando la hay, el Tribunal Supremo ha dicho, no, es que sí, hay subrogación de empresa, pero las cláusulas de exoneración de responsabilidad previstas en el convenio colectivo se mantienen. Oiga, el 44 no es una norma dispositiva. Si se aplica el 44, se aplica full equip. Full equip, por completo. Si usted ha asumido una parte esencial de la plantilla, y eran 10 trabajadores, y usted tenía 15 trabajadores, y se ha quedado con 10, oye, se aplica el 44 a tope, entero. No me diga que las cláusulas de exoneración de responsabilidad previstas en el convenio colectivo se mantienen. No, oiga, ¿en qué parte del 44 eso es disponible? ¿Qué parte?
¿En qué parte la directiva dice que eso es disponible? No lo dice. Luego, si hay asunción de una parte esencial de la plantilla, se aplica el 44. Por suerte, porque el Tribunal Supremo está llevando una línea de tendencia interpretativa, creo yo, apartada de lo que es la doctrina del TJUE, por suerte el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha planteado una cuestión prejudicial. ¿Vale? Ha dicho, oiga, TJUE, por favor, mire qué está haciendo el Tribunal Supremo, quién de los dos tiene razón, ¿no? Si es disponible o no el contenido del convenio en caso de aplicación del artículo 44. Bueno, ¿qué sucede también? Oiga, hay muchas convenios colectivos de empresas multiservicios que no incluyen cláusulas subrogatorias para evitar ir pasándose la plantilla, ¿no? Bueno, aquí, ojo, hay una sentencia muy interesante del TSJ de Cataluña de enero del 17 que dice, oiga, que la cláusula subrogatoria no está incluida dentro del listado del 84. Luego usted no puede disponer de eso, ¿de acuerdo? Ojo también que si usted asume, lo que os decía anteriormente, ¿no? De facto una parte esencial de la plantilla, me da igual por el método que sea, si usted se queda en una parte esencial, se le aplicará el 44. Y una derivada también muy importante. ¿Qué están haciendo algunas empresas para precisamente evitar la aplicación del 44 y la subrogación de plantilla? ¿Qué hacen? Pues en vez de contratar a una nueva contratista, contratan a trades. Luego, la contratación de trades te excluye de la aplicación del 44. Es verdad que sales del 44 y te metes de pleno en el artículo 1 para ver si efectivamente esos son trades o son trabajadores por cuenta ajena. Pero la cuestión es, bueno, muchas empresas dicen, bueno, yo lo que quiero precisamente no es cambiar de empresa, sino de cambiar de trabajadores que me prestan ese servicio en mi casa. ¿Qué hago? Que si cambio de contrata, el convenio colectivo me obliga a quedarme con los mismos trabajadores y vuelvo a tener el mismo problema. ¿Cómo lo solventan? Contratan directamente a trades que no son trabajadores que antes prestaban servicios en la cliente. ¿De acuerdo? Bueno, pues con toda esta avalancha de criterios, ¿qué íbamos a tener? Claro, es que vamos a ver, tenemos un problema estructural. ¿Cómo no vamos a tener contratos? Si es que hemos estado invitándolas a que vengan a quedarse, a vivir con nosotros y ya no solo en actividades auxiliares, sino, oye, para todo. Para todo. Inicialmente las contratas se planteaban en actividades auxiliares, pero es que ahora ya están ocupando actividades que forman parte del propio núcleo duro. Si además la jurisprudencia admite que ese tipo de contratas son lícitas, bueno. Entonces, algunos datos que a mí me han sorprendido. Si nosotros nos fijamos, no sé si los veis bien, este es el número de empresas de trabajo temporal y de contratos de puesta a disposición, y es una comparativa. En el año 2000 había 364 empresas de trabajo temporal y en el año 2016 259. Se ha producido, por lo tanto, una disminución de un 29% de empresas de trabajo temporal. Es posible que sea por la irrupción de las multiservicios, es decir, las propias ETTs han creado sus propias empresas multiservicios y podría que eso haya sucedido. También no podemos olvidar el efecto de la crisis, que es posible que alguna de estas ETTs pues tuvieran que cerrar, pero el dato paradójico es que en 16 años el número de contratos de puesta a disposición se ha incrementado en un 74%. Es decir, hay menos ETTs, pero celebran mucho más contratos. Una de dos, o hay algo que no funciona, o son las multiservicios las que están contratando a este incremento. Bueno, no lo sé. Pero es un dato que yo pensaba, bueno, la irrupción de las multiservicios debe llevar a una disminución de ETTs, eso ha sucedido, y a una disminución de contratos de puesta a disposición. Quizá alguien tiene alguna otra explicación, pero sí que es cierto que en 16 años se ha producido un incremento muy importante y si lo comparamos con el número de ETTs que hay ahora, el incremento es aún mayor. ¿De acuerdo? No sé, yo no tengo una explicación a este fenómeno. Quizá habría que ver cuál es la duración media de estos contratos de puesta a disposición. Quizá es mucho más corta y eso explique que haya un mayor número de contratos. Habría que analizarlo un poco más, ¿no? Bueno, dicho esto, pasamos a la segunda pantalla, ¿no? Oiga, muy bien, ¿cuál es la distinción entre... ¿Cómo voy de tiempo? Súper bien. ¿Sí? Normalmente no me dicen esto, ¿no? Pero... Muy bien.
La distinción, ¿no? Bueno, pues la distinción, ya el propio Tribunal Supremo dice, es que en ocasiones es muy difícil diferenciar. Hombre, no me extraña, si usted ha dicho que puede contratar cosas que pertenecen a su propia actividad y además ha dicho que es posible que usted prácticamente no tenga que poner nada a disposición del cliente, oye, pues entonces, ¿cómo lo va a distinguir? ¿Cómo lo vamos a distinguir? Es que quizá la pregunta es que no se deberían distinguir, porque eso claramente es una cesión ilegal, ¿de acuerdo? Es una cesión ilegal. Oiga, y la ley de la 32/2006 para la construcción podría ser, repito, una vía para intentar esta cuestión, ¿no? Otro elemento que ha dificultado mucho, dice el Tribunal Supremo, para entrar a valorar hay que ceñirse a los datos del caso concreto. Problema, hombre, pues es muy difícil llegar a casación. Muy difícil, es difícil que haya una unificación de doctrina. De hecho, no son muchas las sentencias del Tribunal Supremo sobre cesión ilegal, lo que no quiere decir que no haya cesiones ilegales, sino que probablemente los requisitos para acceder a la casación sean complejos, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que caracteriza una contrata? Vamos a lo básico, ¿no? Vamos a intentar definir qué es una contrata y luego qué es una cesión ilegal y vamos a ver si así podemos un poco... Ya sé que antes he dicho, hombre, ustedes están haciendo cuestiones muy teóricas, ¿no? Bueno, pues es que no tenemos otro instrumento. Sí que es posible que después del caso concreto, pues tendremos que analizar los más mínimos detalles pues para apreciar si hay una cesión ilegal. Pero las reglas genéricas es las que tenemos y sobre ellas tenemos que jugar. Es posible que la gente salga de aquí insatisfecha, ¿no? Va, otro rollo, ¿no? Bueno, es que no tenemos más, o al menos yo no tengo más instrumentos para aproximarme a este problema, ¿no? Por un lado, tenemos que determinar qué es una contrata, segundo, qué es una cesión ilegal, luego veremos cómo ha recogido esto el artículo 42, muy rápidamente. ¿Qué es una contrata? Bueno, el Tribunal Supremo ha dicho, bueno, hay una serie de criterios que permiten identificar que hay una contrata. Voy a ir muy rápido. Uno, que haya una organización que tenga una organización que sea autónoma e independiente. Ojo, repito lo que decía antes con las empresas de limpieza, que prácticamente poco pueden elementos organizativos aportar. Dos, tienen que contar con medios materiales y personales necesarios. Otra vez, ojo con aquellas contratas en las que no hay chicha que aportar, sino mano de obra, ¿no? Tercero, tiene que haber una organización y una dirección y control efectivo. Bueno, aquí esto ha sido una vía para que muchas contratas que hacen, oye, pues vamos a introducir la figura de un coordinador dentro de la contrata, ¿no? Y como hay un coordinador, peste alta, todos salvados, no hay cesión ilegal. Bueno, habría que ver qué autonomía tiene el coordinador respecto de la principal, y aquí entramos en un tema muy complicado que es el de la autonomía técnica y el de la subordinación técnica. ¿Qué sucede cuando la principal establece una serie de condiciones técnicas para que la contratista pueda trabajar? Y hasta qué punto esas condiciones técnicas nos llevan a pensar que no hay autonomía técnica y por lo tanto hay una cesión ilegal. Otra vez ideas vagas, pero es que no hay más chicha, ¿no? Otro aspecto importante, tiene usted que asumir los riesgos y responsabilidades propias del negocio. Y finalmente, bueno, tiene que usted desarrollar una actividad lícita, propia y específica. Bueno, esto estamos pensando en la contrata típica, ¿no? Pues yo soy una empresa, necesito, yo qué sé, una empresa especializada en software y no sé qué genético y contrato a estos tíos porque son los mejores. Pues ya está. Yo no puedo hacer ese servicio y por lo tanto lo que hago... Pero claro, eso es un caso probablemente muy residual de lo que sucede en el día a día, ¿no? Si nos vamos a qué es una cesión ilegal, bueno, aquí sabéis que la doctrina jurisprudencial se ha movido desde una fase en la que para que hubiera cesión ilegal pues era necesario que hubiera una empresa interpuesta, es decir, se exigía que hubiera prácticamente una empresa fantasma, y luego se ha movido hacia una línea doctrinal en la que dice, oiga, que también pueden haber cesiones ilegales si la empresa es una empresa, digamos, real, ¿no? Es decir, la típica contratista que por las razones que sea, pues se deja avasallar por el cliente y por lo tanto, bueno, entonces ahí no opera como verdadero empresario dentro de la cliente, ¿no? En cualquier caso, la jurisprudencia ha establecido una serie de criterios y es importante citarlos porque luego veremos que en la reforma del 43 del año 2006 nos olvidamos de uno, ¿no? Dije, uno, justificación y autonomía técnica de la contrata, ¿no? Estos eran los criterios para definir una cesión ilegal, ¿no? La autonomía del objeto, la aportación de medios y producción propios, la realidad empresarial a través de datos de carácter económico, es decir, oiga, usted tiene que ser una empresa de verdad, tiene que tener capital, patrimonio, solvencia, estructura productiva, etcétera, ¿no? Bueno, la sorpresa cuál ha sido, que cuando vamos a analizar el artículo 43, ¡ostras!, nos hemos olvidado de la autonomía técnica. No está. No está. No está.
Y es curioso porque el 42 era una copia de lo que estaba diciendo la jurisprudencia. Tal cual. Y resulta que esta va y nos la dejamos, ¿no? Bueno, no sé. Claro, ¿qué es la autonomía técnica? Y aquí tenemos un problema, pero es la clave. Es la clave. Porque si no hay autonomía técnica, oiga, me da igual que usted no tenga medios y que no haga de empresario y tal, es que si no tiene autonomía técnica, ¿para qué ha hecho la contrata? ¿Me está cediendo mano de obra? Si no hay autonomía técnica, no hay contrata. Si no hay autonomía técnica, hay cesión ilegal. ¿Vale? Bueno, ¿cuál es el problema? ¿Alguien ha definido la autonomía técnica? No. No. Yo, mira, un día, no es que estuviera aburrido, no soy... bueno, me aburro varias veces al día, quería decir. Yo he propuesto una interpretación, no la voy a leer, pero aquí tenéis, yo compartiré la presentación en el blog y lo podéis consultar, no os voy a meter el rollo de qué es lo que yo entiendo que es una autonomía técnica, pero yo he hecho una propuesta, es mi propuesta, ¿de acuerdo? Pero sí que quizá es bueno, al margen de lo que es mi propuesta, es ver qué proyecciones en la realidad ha tenido este requisito. Un aspecto importante, el hecho de que no esté en el artículo 42 no ha impedido que los tribunales hayan acudido al concepto de autonomía técnica. ¿Vale? Por lo tanto, para los tribunales sigue existiendo. Es un criterio válido. Y yo creo que es el criterio. Especialmente porque los otros se han diluido mucho. Y hace que sea muy difícil. Y ese va a ser el elemento clave, ¿no? ¿Qué es lo que la jurisprudencia ha entendido? Y veréis que a veces se confunde, ¿no?, con los otros elementos, pero es que no hay una definición clara. Dice, bueno, es que usted tiene que correr con el riesgo y ventura del negocio. Segundo, ¿cuándo no hay autonomía técnica? Hombre, si usted hace las mismas funciones que la principal, yo, por ejemplo, veo en el supermercado donde voy a comprar que el señor de seguridad, pues a veces está barriendo cuando se caen cosas y se rompen del supermercado. O incluso me da información, los de seguridad, cuando vas a la seguridad social, el de seguridad te da información de dónde tienes que ir. ¿Esas eran sus funciones? Bueno, no lo sé, igual sí, la contrata dijo que este señor... Pero el del supermercado, yo no me lo imagino, el señor con la pistola o con la porra recogiendo la nocilla porque se ha roto un bote, ¿vale? O recogiendo los carros. Bueno, ahí hay una confusión de funciones. Ahí hay una confusión de funciones. ¿Eso podría definir que hay una cesión ilegal? Hombre, yo creo que sí. Otro aspecto, ¿qué sucede también? Oiga, pues cuando las funciones que yo le he asignado a este señor no tienen nada que ver con las que realiza, ¿no? En el otro caso hace las dos cosas y en este es que se dedica a otro tema totalmente distinto, ¿no? ¿Cuál es el problema aquí? La subordinación técnica. Esta es la gran... ¿Qué sucede en aquellos casos en los que la principal establece una serie de condiciones técnicas para que la contrata pueda celebrarse? Bueno, aquí la jurisprudencia sí que hay, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que curiosamente en un caso de Zara, no sé si conocéis esta empresa, distingue dos tipos de subordinaciones técnicas. No vaya a ser que todos los talleres que trabajan para Zara estén describiendo una cesión ilegal, ¿vale? No vaya... Bueno, es la interpretación que igual malvadamente estoy haciendo yo, ¿no? Pero entonces distingue entre gestión empresarial mediata y gestión empresarial inmediata. Entonces, dice el TSJ, dice, hombre, la gestión empresarial inmediata serían aquellas, y perdonar la parrafada, dice, son potestades empresariales necesarias para la gestión diaria de la actividad, ¿no? Dice, determinación del horario, diario, semanal, emisión de órdenes, instrucciones concretas sobre el cumplimiento de las obligaciones, todo esto. Entonces, dice el TSJ de Galicia, bueno, y esto forma parte de la subordinación técnica, formaría parte de esta gestión inmediata. Por lo tanto, todas aquellas subordinaciones técnicas automáticamente quedarían excluidas de la descripción de la cesión ilegal. ¿Por qué? Porque forma parte de esta gestión empresarial inmediata. En cambio, la gestión empresarial mediata haría referencia al poder disciplinario, a otros determinantes como la concesión de vacaciones tal, etc. Entonces, esto, claramente, si usted le da funciones, si la principal desarrolla estas funciones sobre los trabajadores de la contratista, pues por lo tanto aquí habrá una cesión ilegal. Bueno, en definitiva lo que está diciendo el TSJ es decir, oiga, si hay subordinación técnica en estos términos, contrata lícita, cap problema, cap problema. Bueno, ¿qué indicios podemos utilizar, dicho esto, ¿no? Estas
concepciones tan amplias, ¿no? ¿Qué indicios podemos utilizar, y nos ha dado la jurisprudencia, para saber si había una cesión ilegal? ¿Cómo va a ir de tiempo? ¿Mal? 15 minutos. Vale, pues voy al indicio fuerte y luego me voy a las multiservicios, porque ahí es donde quería centrarme un poco más. Indicios fuertes. ¿Quién ejerce la facultad de control y dirección? Este es el caso estrella, ¿vale? Tenéis aquí varias sentencias en las que los tribunales están entendiendo que se da una cesión ilegal porque precisamente la contrata no está ejerciendo las funciones de empresario. En segundo lugar, la autonomía técnica, con una definición un poco precisa, ¿no? En tercer lugar, el uso de medios de producción de la principal. Si quien aporta estos medios de producción es la comitente, es la principal, la cliente, habrá una cesión ilegal. Si es en cambio la contratista, pues no lo es. ¿Qué pasa con aquellos medios que son residuales? Bueno, pues habría que valorarlos, ¿no? La forma de pago de la contrata, esto también es un indicio fuerte que han utilizado los tribunales para entender que había una cesión ilegal. Si se hace un precio fijo por la prestación, pues eso sería una contrata lícita. En cambio, si lo que se hace es pagar por horas, pagar por trabajadores o por unidad de producción, pues eso lo asemejaría mucho a una cesión ilegal, ¿no? Hay una serie de elementos complementarios, pero quizá el más importante es el de la figura del coordinador, ¿vale? Los tribunales se están cogiendo a la existencia de un coordinador para justificar que eso era una contrata lícita. La cuestión, como he dicho anteriormente, es que ese coordinador tenga verdadera autonomía respecto de la principal. Y aquí siempre va a ser una cuestión de análisis de hecho, sobre qué usted puede hacer, cómo lo hace, qué instrucciones le doy, si utiliza los ordenadores de la empresa para recibir las instrucciones, etcétera. Claro, ahora con los móviles pues es difícil, ¿no? Hacer una precisión clara, ¿no? Si nos vamos a las multiservicios, y ahora voy a hacer un salto, no quiero marearos. Multiservicios. Bueno, la pregunta es, ¿las multiservicios son ETTs encubiertas? Bueno, yo no digo que todas las multiservicios sean ETTs encubiertas, pero es posible que algunos servicios de algunas multiservicios sí que incurran en una cesión ilegal de trabajadores porque sean ETTs encubiertas. Yo no digo que Eulen, todas las actividades que hace Eulen sea una ETT encubierta, pero yo creo que algunas de esas actividades, si analizadas un poco con detalle, sí que podrían serlo, ¿no? De hecho, se ha pasado de una contratación especializada a una multipolivalencia, ¿no? De hecho, antes se decía de empresas que tenían hasta 30 objetos sociales. Yo creo que pueden haber convenios de hasta más, ¿vale? Hasta más. Aquí hay una sentencia que yo recomiendo su lectura, que es la que antes hacía referencia, que es la sentencia de la Audiencia Nacional de 30 de abril del 14, el recurso 90/14, especialmente porque luego abre una vía interpretativa muy interesante, ¿no? Respecto a la posible aplicación a las empresas multiservicios de la directiva de ETTs. ¿Vale? Repito, aplicación a las empresas multiservicios de la directiva de ETTs. ¿Y eso qué quiere decir? Que si se aplica la directiva, pues tiene que haber una equiparación de las condiciones, entre ellas el salario. ¿Vale? Y diréis, bueno, pero es que para que haya una ETT tiene que haber una cesión. Bueno, es que al TJUE, yo lo voy a decir, le importa un pepino el tema de la cesión. Nosotros tenemos una concepción de las ETTs y de la cesión ilegal, pues que tiene que haber una cesión ilegal. Pero es que el TJUE no vincula, si leéis la directiva sí que habla de cesión, pero no de cesión ilegal. Luego, ojo, ¿vale? Porque ahí se abre una vía y hay un ejemplo muy bueno para poder explorar esa interpretación, ¿no? De hecho, la propia Comisión de Expertos para el Diálogo Social, en el informe 2000-2004, ya apuntaba, dice, oye, ojo, que aquí hay unas empresas que igual están se están intentando saltar todo el régimen jurídico de las ETTs, ¿no? Bueno, de hecho, la propia disposición 11 de la Ley 27 de 2009 dice, ojo, que vamos a analizar si se están produciendo cesiones ilegales a través de las multiservicios, ¿no? Bueno, la cuestión aquí clave está, oiga, ¿ha habido algún caso en que los tribunales hayan dictaminado que una multiservicios era una ETT o estaba funcionando como una ETT? Bueno, aún no hay ninguna sentencia del Tribunal Supremo, probablemente porque hay problemas de contradicción para que pueda llegar a casación. Sí que hay sentencias en suplicación en las que se ha considerado que una multiservicios estaba operando como una ETT y por lo tanto se producía una cesión ilegal
no encubierta, pero sí había una contrata encubierta, ¿no? Lo que sucede es que para hacer esta interpretación se ha acudido a los criterios interpretativos que antes he dicho, ¿vale? En cambio, sí que hay sentencias en las que dice lo contrario, no, una empresa multiservicios tiene una organización, es una empresa real que no está cediendo trabajadores en el marco del artículo 43, por lo tanto entraría dentro del 42. Pero llega esta sentencia del TJUE, 17 de noviembre del 16. Y explico un poco el caso porque es interesante. Hospital alemán, hay una fundación que cede enfermeros al hospital. Se plantea una cuestión prejudicial y la pregunta es, ¿los enfermeros de esta fundación son trabajadores a los efectos de la directiva? Y el TJUE dice sí, pero en ningún momento el TJUE, y por lo tanto sí se les aplica la directiva, pero lo interesante es que el TJUE en ningún momento dice que el hospital, o que no se le aplique la directiva porque el hospital no es una ETT. El TJUE está aplicando la directiva a un hospital. El TJUE está aplicando la directiva a una fundación. ¿Podemos aplicar la directiva a las empresas multiservicio? Oye, pues en aquellos casos en los que no hay autonomía técnica, en los que prácticamente estoy aportando nada, en los que... porque no hay nada que aportar. Porque no hay nada que aportar. Es decir, la organización, bueno, oiga, es que organizar el servicio, determinados servicios, no sé si requieren, es decir, ¿podemos entender entonces que ahí se podría aplicar la directiva? Bueno, oye, yo invito a plantear una cuestión prejudicial. Oiga, ¿una multiservicios entraría dentro del concepto de ETT en el marco de la directiva? Oh, pues a ver qué sale. De hecho, si nosotros vamos a los conceptos que define la directiva, aquí se ven muy pequeños, pero los tenéis aquí, es representación literal, bueno, he reproducido literalmente el contenido. Oiga, pues yo no veo que ninguna de estas definiciones no podamos, al menos intentar, plantear una cuestión prejudicial. Pero es que lo más divertido es que leeros estas sentencias de la audiencia. Porque estas sentencias de la audiencia ya medio apuntan esta posibilidad. Dicen, oiga, dice estas sentencias de la audiencia, la directiva es aplicable a cualquier empresa, independientemente de que tenga una autorización administrativa o esté formalmente reconocida como empresa de trabajo temporal, en la medida en que realiza un acto de puesta a disposición de uno o varios trabajadores. Catapum, chimpum, aplicamos la directiva. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si todos más o menos estamos de acuerdo que estamos utilizando las multiservicio precisamente para eludir la regulación de las ETTs. ¿Qué pasa con el efecto útil de la directiva? ¿Es posible que el uso de una ficción mercantil, como es la interposición de una contrata, sea suficiente para eludir el efecto útil de la directiva, que recordad es una equiparación de las condiciones? Hombre, viendo las interpretaciones que está haciendo el TJUE en el caso de Diego Porras y la importancia que tiene el efecto útil, oye, pues yo creo que hay camino, hay camino. De hecho, estas sentencias de la audiencia plantean dos cuestiones y dice, hay varias cuestiones que yo plantearía una cuestión prejudicial, pero como no son importantes para resolver el caso, las suelto, ¿no? Diciendo, oiga, si alguien quiere cogerle el guante, pues adelante. La primera es, ¿qué pasa si la cesión es indefinida y se aplicaría la directiva? Porque la directiva habla de cesiones temporales. Segundo aspecto, ¿qué pasa si usted tiene un coordinador dentro de la cliente, de la contratista? ¿La existencia de un coordinador puede difuminar la posible aplicación de la directiva? Bueno, la audiencia lo plantea. Ya veremos. Y una última cosa. Y creo que... Sí, 5 minutos. Vale. Convenio colectivo del que se ha hablado ampliamente, y yo me gustaría aportar otra idea. ¿Podríamos entender que los trabajadores de una contratista que prestan servicios permanentemente en el centro de trabajo de la cliente, ¿eso es un centro de trabajo de esos trabajadores? O dicho de una forma, ¿podríamos entender que se vulnera el principio de correspondencia porque esos trabajadores, por ejemplo, no son suficientes para tener una representación unitaria
y por lo tanto considerar que el convenio colectivo es nulo. Y estoy pensando, por ejemplo, en contratas en las que se producen subrogaciones de plantilla constantes, en las que los trabajadores igual no han pisado ni un día la nueva... Bueno, ahora estoy exagerando, ¿no? Pero llevan 20 años limpiando la universidad, o 5 años, 6 años. Lo único que está cambiando es el contratista. ¿Podemos entender que su centro de trabajo es el lugar de ejecución, del trabajo? Porque si entendemos que el centro de trabajo es el lugar de ejecución, oiga, ¿quién ha negociado el convenio colectivo de ese centro de trabajo? ¿Alguien lo ha negociado en nombre de estos trabajadores? Oh. Oiga, ¿y si la contrata gana un nuevo concurso y ese centro de trabajo donde se están ejecutando las prestaciones podemos entender que es un centro de trabajo a los efectos del principio de correspondencia? ¿Podríamos entender que el convenio colectivo es nulo de manera sobrevenida? Hombre, hay argumentos para defender eso. Por ejemplo, en el ámbito de la prevención de riesgos laborales se ha hecho una interpretación flexible del concepto de centro de trabajo. Si nos vamos a la interpretación del centro de trabajo del despido colectivo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha hecho una interpretación muy amplia del concepto de centro de trabajo. De hecho, el artículo 42 asocia la posibilidad de trabajadores de la contratista prestando servicios en el centro de trabajo. A nivel sindical, de elecciones sindicales, también se han hecho interpretaciones extensas del concepto de centro de trabajo. Luego, bueno, ¿por qué no lo intentamos? Yo creo que hay elementos suficientes, sobre todo, en contratas que prestan servicios en el centro de trabajo de la principal, contratas en las que se ha producido previas subrogaciones de plantilla, por lo tanto llevan bastante tiempo prestando esos servicios, y por lo tanto contratas en las que los trabajadores solo prestan servicios en esa principal. ¿Vale? Si se dan esas condiciones, oye, ¿por qué no podemos considerar que su centro de trabajo es el lugar efectivo de ejecución de la prestación? No me voy a meter en la cesión ilegal en el ámbito de la administración, tampoco me da tiempo para las cooperativas. Como valoración final, como valoración final, tenemos un modelo en un limbo jurídico. Las reformas del artículo 42 en el año 1 y 6 realmente han sido insuficientes. De hecho, la jurisprudencia ha jugado un papel inestimable, ¿no?, para la proliferación de este fenómeno, que hoy en día podemos entender que es, no sé si patológico, pero sí que es estructural. Es un modelo que tiende a la precarización en todas las fases, y ahí la negociación colectiva y la prioridad aplicativa del convenio colectivo va a tener un papel primordial. Supone una atomización, como sabéis, de las plantillas, y eso tiene un impacto en representantes, en muchos ámbitos. Y mi propuesta, que también es un brindis al sol seguramente, es quizá deberíamos plantearnos una regulación integral de la descentralización. No puede ser, como se ha planteado antes, que tenemos un marco normativo anclado en un concepto de empresa vertical. Eso ya, el paradigma ha cambiado. Lo que pasa es que también, ojo cuando abrimos el melón, pues porque a veces pueden salir resultados que no son muy satisfactorios. Bueno, en cualquier caso, bueno, muchas gracias. Y ahora no sé si hay espacio para algo. Tenemos 5 minutos si queréis preguntas. ¿Se me oye? Sí. No, es una pregunta realmente corta. ¿Cómo podemos determinar las diferentes legitimaciones en un proceso de demanda por una cesión ilegal? ¿Quién ostenta la legitimación pasiva? Que, bueno, en principio podría ser evidente que son ambas, tanto la comitente como la empresa de servicios, pero ¿quién ostenta la legitimidad activa? ¿La administración legal puede presentar la demanda por la cesión ilegal? No más. Me voy a ser sincero, no lo sé. Tendría que mirarlo. Lo siento.
Yo creo que no, pero... Bueno, yo te quería plantear dos casos que se dan en mi centro de trabajo y que tras ir muchas veces a inspección de trabajo no hemos conseguido conseguir resolverlos. Tenemos, el caso es una empresa sanitaria de un grupo empresarial grande y tenemos, a través de la acción sindical descubrimos que tenemos una ETT de administrativas. Tenemos administrativas propias y otras administrativas contratadas por una ETT. Van vestidas igual, identificadas de la misma manera, utilizan nuestros mismos recursos de intranet de la empresa. Entonces, cuando nosotros descubrimos que tenemos, pedimos explicación a la empresa y nos dice que han contratado esta serie de personas para trabajos muy concretos. Pedimos el convenio de colaboración, no nos lo dan. ¿Qué trabajos hacen? Descubrimos que a veces la empresa los coloca en sitios donde hay riesgos biológicos. Y intentamos ir a la inspección de trabajo por el riesgo biológico, porque entendemos que no pueden estar ahí. No conseguimos que nos dieran la razón, siguen haciendo este trabajo, si somos muy pesadas la cambian a otro departamento, pero tenemos que hacer como de policías, en este caso, detrás de esta cuestión, ¿no? No nos dejan actuar sobre ellas, evidentemente. Los comités de seguridad y salud no podemos actuar sobre esas trabajadoras y además todas las mejoras de convenio tampoco se las podemos aplicar porque no son nuestras trabajadoras, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos un trabajo de indefensión hacia nosotras, hacia este grupo de trabajadores. Punto 2. La subrogación ilegal esta que hablabas, ¿no? Cuando se dan dentro del mismo grupo empresarial, quiere decir, nosotros contratamos enfermeras y médicos que sabemos que se van a empresas del mismo grupo con un convenio mucho más alto. Cuando detectamos esto, lo ponemos en conocimiento de la empresa y automáticamente nos dan una subrogación de un día y nos la vuelven a pasar. Esto a través de la inspección tampoco nos lo han resuelto. Nos dicen que, bueno, como mucho hemos conseguido un papel de inspección que le dice a la empresa que cada vez que se produzca, sobre todo que avisa a la representación legal y más que nada por el tema de prevención de riesgos a la hora del desplazamiento a otro centro. Con los abogados de la empresa, ellos nos dicen que existe la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, con lo cual tienen los acuerdos que tampoco conseguimos ver, no los tenemos, pero las alianzas estratégicas en sanidad son para casos muy concretos y específicos. Y a nosotros estamos subrogando enfermeras para hacer trabajo de enfermera que harían en cualquier otro centro, no específicos, médicos que hacen lo que harían otros médicos no específicos, y entendemos que lo único que se hace es el ahorro empresarial, porque los contratamos nosotros y se van a convenios más altos. Entonces, la subrogación ilegal de trabajadores dentro del mismo grupo empresarial, tenemos ahí como un vacío legal, yo entiendo. Yo lo entiendo así porque no he conseguido encontrar nada a donde poder cogerme. Entonces, la pregunta es, ¿existe algo de cesión ilegal dentro del mismo grupo empresarial? La jurisprudencia respecto a la primera pregunta, bueno, yo no soy la inspección, yo creo que ahí hay una cesión ilegal. Si utilizan los medios, primero las mismas funciones, utilizan los medios, incluso decías en los uniformes, etcétera, no sé, todo apunta de que parece que podría existir una cesión ilegal. Respecto a la segunda cuestión, la cesión dentro del grupo, la jurisprudencia lo ha admitido, siempre y cuando no sea una cesión patológica. Entonces, lo único que ha hecho la jurisprudencia ha sido extender la responsabilidad solidaria, pero nada más. Entonces, a nivel, digamos, jurisprudencial, la cesión entre empresas del mismo grupo no está siendo vista con malos ojos, al menos no con el mismo nivel de penalización que si fuera una cesión, digamos, patológica del artículo 43. También habría que analizar exactamente el caso, pero bueno, aparentemente no habría cobertura legal, creo yo, al menos con la jurisprudencia a la mano, para que dentro de un mismo grupo de empresas pudiera haber cesión de trabajadores. Otra cosa es que las normas sanitarias establezcan determinados casos para poder llevar a cabo este tipo de cesiones y no se cumplan. Entonces el incumplimiento vendría dado por
no tanto por el 43, sino porque no se están cumpliendo los requisitos de los servicios entre hospitales. Yo, al menos así, a bote pronto, lo plantearía así. ¿No sería con el convenio aplicativo del centro donde va, con las condiciones del centro donde va, que son más altas, etcétera, etcétera? Claro, es que si yo estoy cediendo a un trabajador, claro, es que ahí no hay una cesión propiamente a los ojos del 43. Luego, todo el ámbito de protección del 43 no queda recogido. De nuevo, yo creo que estos casos evidencian, vías de evaluar condiciones y la inadecuación del marco normativo, y también que a los tribunales les estamos poniendo en una tesitura compleja, ¿no? Porque tienen que resolver en base muchas veces a una matriz normativa insuficiente. O sea, no pueden sacar conejos de la chistera permanentemente. Sí que a veces creo que puede que lo hagan, pero no son legisladores. En fin, No sé. sí, Begoña, claro. Es que claro, ahí no tiene competencia, claro. Pero con los sanitarios está claro que está Claro. El Estado. Bueno, yo solamente digo la realidad. Sí, 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 sí. Quiero decir que yo, al hacer aplicativo, yo he estado con un muro en el sentido de que no hay visión legal. Y nuestros establecimientos sanitarios en la comunidad autónoma están llenos de centros donde conviven personal estatutario con personal de un consorcio sanitario, y hay una convivencia, cada uno con su regulación específica, su dependencia orgánica. En cambio, la dependencia funcional es el director del centro. Es decir, esa es nuestra realidad. Otra cosa es luego los debates que se hagan. Yo solo quería decir eso. Que la inspección difícilmente va a decir que es cesión ilegal si las empresas del sector cuestionan esa sentencia. Muy bien. Agradecer mucho a Ignasi que esté aquí. Os invito, la ponencia he tenido el placer de poderla ojear antes y realmente es un gusto hablar de centros especiales de empleo y toda la problemática que hay sobre el convenio sectorial de discapacitados y demás, así como el tema de la externalización de servicios, empresas multiservicios en la administración pública. Os invito a que sigáis el blog porque realmente es muy interesante, y agradecerle que nos haya hecho esta ponencia. Muchas gracias.